Buenos días, amigos atípicos. Como habréis visto ya, hoy vamos a hablar de las vacunas. Pero no de las vacunas convencionales, esas que te pinchan y demás, no. Hoy vamos a hablar de las vacunas alimenticias, como yo las llamo. Hay un chico, Mario Ortiz, que también es youtuber y habla de alimentación, me parece muy interesante, que él lo llama cheat meal, ¿no? Pues yo lo llamo vacunas alimenticias, ¿vale? ¿A qué me refiero con todo esto? Pues a una vez que tú estás teniendo una alimentación sana y saludable, hay ciertos alimentos como por ejemplo las grasas saturadas, las comidas del McDonald's o las comidas rápidas, restaurantes de fast food, bollos, bollería, todas las guarrerías esas, son llamadas por Sandra, la dietista típica, vacunas alimenticias, ¿vale? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque cuando una persona está llegando, de hecho estamos consiguiendo llegar al final de las pautas que yo tengo para vosotros, está llegando a un momento ya de curación, ya está comiendo mucho más sano, tiene menos ansiedad o está, súper bien, ¿vale? De vez en cuando está muy bien ponerse una vacuna, es decir, salir por ahí, comerse una hamburguesa, unas patatas fritas, un helado, un tal. O sea, de vez en cuando está bien eso, ¿vale? Porque a mí se me ha quedado muy grabado del pasado que cuando llevas una dieta muy estricta y muy sana, luego te pasa cualquier cosa, comes una guarrería y te sienta como una patada en el... ¿Vale? Entonces, es casi mejor que las personas que tengan cierta atracción por este tipo de alimentos, porque las que no, pues no os voy a obligar a comer mal, vamos, faltaría más. Pero las personas que normalmente tienen cierta inclinación por este tipo de alimentos, pues de vez en cuando no estaría de más que comiesen algo, de vez en cuando, que se pongan su vacunita, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no nos estamos prohibiendo. Y ya hemos hablado de ello, no nos vamos a prohibir, ¿vale? Vamos a disfrutar de la vida, al que le guste disfrutar de esta manera, ¿vale? Y es que hay 3 tipos de personas que se curan de este tipo de enfermedades. Number 1, las personas que comen excesivamente sano, es decir, que se vuelven obsesivos por comer sano, que miran todo, las calorías, las grasas saturadas, el colesterol, las grasas trans, el azúcar, qué tipo de azúcar, que no sé qué, que no sé cuál, se vuelven locos ahí. Es que tengo que comer esto, es que tiene que estar crudo, es que no sé cuánto, es que patatín, patatán. Obsesión, fuera. Exceso de preocupación por la comida, fuera. Imaginaros que hay una guerra, un apocalipsis, y estas personas que se cuidan tanto tienen que comer, pues yo qué sé, ratas de la calle. Pues imagínate lo difícil que lo van a tener. ¿Vale? Hay que prepararse para lo que nos pueda llegar en este mundo. Vale. Number 2 de personas. Las personas que comen sano, pero sin obsesionarse. Que normalmente comen sano, tienen una base alimenticia sana, pero de vez en cuando pues comen alguna cosa pues un poquillo fuera de lo que... ¿Vale? Que no es muy difícil aquí en el mundo desarrollado. Hay tantas cosas, procesados y historias, que es muy fácil comer menos sano, ¿vale? Y number 3, las personas que piensan que comer de todo, variado, sano, insano, fuera, para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuántos, es comer bien, están contentos, no tienen restricciones, están a gusto y no tienen problema alguno. Y esa soy yo. Y así hay mucha gente. A ver, sé que debería mejorar algunas cosas y algunos hábitos, ¿vale? Pero para mí es muy importante estar más sana aquí que en el cuerpo. El cuerpo ya iremos trabajando ahí. A ver, hay que comer sano. Yo tengo mi base sana. Otra cosa es que cuando salga, pues coma algunas cosillas de más. Pero no me considero una persona que coma de manera nociva, ¿vale? Pasa que no tengo una dieta estricta. ¿De acuerdo? Entonces, hay esos 3 tipos de personas. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que empieza a comer sano, ¿vale? Y que a lo mejor vienen a dieta y pues me dicen,
Ay, es que Sandra, tú fíjate, es que me has puesto aquí, pues yo qué sé, me has puesto aquí unas galletas. Y es que las galletas engordan. Es que no sé por qué me pones galletas, es que, pues vaya, así no voy a adelgazar nada, tal, es que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Vale? Y sin embargo esas personas están comiendo sano, pero tienen unos ataques de ansiedad del copón y cuando menos se lo esperan se ponen a comer no galletas, sino un sinfín de bollería procesada y demás y patatín. Entonces, no os pongáis tan exigentes con una dieta súper sana, porque lo primero que tenéis que arreglar es la ansiedad. Entonces, si yo os pongo cosas un poco menos sanas, es para paliar un poquito el gusanillo. Es para que estéis un poquito sin prohibiciones excesivas, mejorando un poco la alimentación dentro de las posibilidades. Está claro que no es la misma, una persona que quiere perder peso, que está aquí bien, no va a hacer una dieta igual a una persona que quiere perder peso que aquí no está bien. No vamos a cambiar un bollo de, yo qué sé, unos donuts, no lo vamos a cambiar por un poquito de apio crudo. Es que es cuestión de lógica, ¿vale? Entonces, hay que ponerse vacunas. Hay que comer de vez en cuando los que tengan inclinación. Hay que comer de vez en cuando estas cositas. ¿Y sabéis por qué también es importante? Porque hay veces que estamos en presencia de niños o menores y si les mostramos nuestro miedo a comer cosas procesadas, bollería y demás, ese niño es muy posible que empiece a obsesionarse por la comida excesivamente sana, que cree miedos a ciertas cosas. Entonces, podemos influir en el futuro de este niño y en que a lo mejor pueda tener un problema de comer emocional. Así que cuidadito. Hay que disfrutar de la vida, hay que vacunarse de manera alimenticia, de la otra no voy a hablar, pero hay que comer de todo. ¿Vale, amigos? Pues este era mi tema de hoy. Bueno, pues nos vemos. Besitos. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy.